Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy voy a hablar, si Dios quiere, de este escrito de Vida Universal. Tu forma de comer y lo que comes muestra quién eres. Bueno, ya hablé en algún vídeo de esta entidad que se llama Vida Universal, por lo tanto me remito a ese vídeo. Si queréis saber algo de esta comunidad, con la cual no me une absolutamente nada, pero hace ya muchos años que adquirí este escrito y recientemente lo he estado releyendo y me doy cuenta de que sigo aprendiendo muchas cosas de él, y me gustaría por lo tanto compartir algunas de esas cosas, ¿no? En principio quería dar lectura al escrito entero, ¿no? Pero he observado que este libro aún se sigue comercializando, y por lo tanto si alguien quiere adquirirlo, pues que lo busque y que lo compre, evidentemente. No voy a ser yo como hacen otras personas que en sus canales monetizados dan lectura a libros escritos por otras personas, lucrándose con ello. Eso es algo que está perseguido por la ley, y al margen de que esté perseguido por la ley es algo que no es honesto. Bueno, pero sí voy a daros lectura de algunos fragmentos de este escrito, que empieza con una introducción de Gabriel, que es la persona, la máxima autoridad de esta comunidad de Vida Universal. Y posteriormente pues encontramos una oración que dice: Dios es amor, Dios es armonía, Dios es la base de la ética y moral espirituales, Dios es omnipresente, Dios es la vida. Esta afirmación es muy importante para ello, porque como se deduce del nombre de este grupo, Vida Universal, la vida está en todo el universo. Y por lo tanto, como ellos mismos dicen en algún otro fragmento, cualquier elemento con el cual nos relacionamos es expresión de vida. Las plantas, los animales, las bacterias, los minerales también. Porque aunque los minerales obviamente no sean seres vivos de por sí, forman parte de una expresión global de vida, de la cual nosotros también formamos parte, en la medida en la que, por ejemplo, también, por poneros un ejemplo, las uñas o nuestro cabello forman parte de nuestro cuerpo, que está evidentemente vivo. Sin embargo, podemos cortarnos el cabello, podemos cortarnos las uñas, y no por eso son entidades que no están animadas, ¿no?, por la vida. Las uñas y el cabello están en nuestro cuerpo, y hay células de nuestro organismo físico que están en ellas. Bueno, Dios es la vida, la vida es todo en amor. Esto parece absurdo desde cierto punto de vista, porque depende de la perspectiva, ¿no?, que lo vean las personas. Y la mentalidad occidental promueve, y ya lo hace desde las escuelas, una interpretación de oposición y de negación de la vida. Es un culto a la muerte. Occidente es un culto a la muerte, es el sol poniente, ¿no?, como decía Choyan Trungpa en su libro maravilloso llamado Shambhala. En Occidente impera el mundo del sol poniente, mientras que en Oriente impera en Oriente, de donde nos vino Jesús de Nazaret, un hombre asiático. En Oriente impera la visión del sol naciente. Lo poniente es lo decadente, lo naciente es aquello que tiene la esperanza de la plenitud. Y ese es el simbolismo que el propio Choyan Trungpa en el cual se explaya en este libro del cual he hablado en alguna otra ocasión, llamado Shambhala. Dios, la vida, es todo en todo.
En todo lo que vive está su fuerza es el flujo del amor desinteresado. Dios es el dador, Dios se regala en todo lo que es. Tú provienes de Dios, porque tu origen es divino, tu origen es divino. Dios es amor absoluto. Como tú eres divino, tú también eres amor. Fijaos esto, la relación que guarda con algunas de las lesiones de un curso de milagros. Dios es amor y por lo tanto, y por ende, eso es lo que yo soy. Aquí se nos dice, como tú eres divino, tú también eres amor, amor con mayúscula. La ley con mayúscula, no las leyes humanas, no las leyes mundanas, no las leyes que generalmente forjamos negando la ley del amor, la ley de la verdad, la ley de la armonía, la ley de la expansión, la ley universal. La ley Dios es amor. Según tu origen, también eres la ley. Tú también eres en verdad, en tu esencia, la ley. Y fabricas un personaje que no da noticia de ella, de la ley, del amor, de la verdad, de Dios, que no da noticia de ella en la medida en la que te estás negando a tú mismo en tu esencia. Cuando el hombre infringe la ley, cuando digo tú, me digo yo, que es el que tengo aquí delante, no digo otro, ¿no? Cuando el hombre infringe la ley, así comienza el libro después de esta oración, después de esta invocación. Cuando el hombre infringe la ley, el principio de la vida, la ética y la moral suprema, el amor desinteresado, cuando el hombre los infringe, entonces se aparta de la ley absoluta, entonces se aparta de Dios, del amor desinteresado, del amor incondicional, y entra la ley de causa y efecto, la ley causal. La ley de causa y efecto, la ley del karma, por lo tanto, no es una ley universal que esté conforme con la verdad de Dios, sino que es una consecuencia de la negación de esa ley de Dios, la ley del amor, que no es la ley del karma. Cuando el hombre infringe la ley del amor, entra el hombre, entra la ley de causa y efecto, la ley causal. La ética y moral elevadas forman el carácter, el ser del hombre espiritual. Lógicamente, cuando tenemos conciencia de esto, pues evidentemente, consecuentemente, queremos forjar unas pautas de conducta, una moral, una ética, una disciplina, como los quieras llamar, que nos permita reconocernos en esa verdad. No a través de la represión, no a través del culto a la culpa, no a través de la adaptación de lo que aprendemos, de aquello a lo cual despertamos a los patrones antiguos, ¿no? Que es lo que a veces se suele dar, ¿no? Se suele dar mucho en Occidente. Nos deslumbran el conocimiento, la filosofía, la religiosidad, el misticismo que nos viene de Oriente, e inconscientemente lo adaptamos a un patrón negativo, a un patrón de carencia, a un patrón de confrontación, de conflicto, a un patrón que necesita ver en el otro aquello que no se reconoce en sí, o que habiéndoselo reconocido sigue reprimiéndoselo para trascenderlo. Y la represión no es la respuesta. La represión es lo que hace que se dé el efecto muelle. Estás ahí reprimiendo y luego ¡boom! Así vemos esos pastores, sacerdotes, a los cuales acaba moviéndoles la lujuria, la gula, la ira. Vemos esos extremistas de tantas religiones, como vemos que acontece en el terrorismo islámico, que son es consecuencia de esa represión de emociones lo que les hace extremar sus inclinaciones violentas. Más le valdría expresarla, por eso yo siempre lo digo: te enfada algo, te molesta algo, pues dilo, no te lo calles y luego estés buscando inconscientemente la forma de hacérselo ver a esa persona de manera más virulenta. Díceselo tranquilamente, o díceselo nerviosamente, pero no puedes estar reprimiendo tus emociones, tus impulsos. Si tienes impulsos iracundos, pues habrá que trabajar en un sentido que te permita trascenderlo, pero no a través de la represión, porque eso lo que hace es empeorar el problema. Como bien dice el refrán, hace que el remedio sea peor que la enfermedad.
Bueno, voy a seguir dando lectura a algunos fragmentos, los que están subrayados de este texto. Lo que tu forma de comer y lo que comes muestra quién eres. Las almas y hombres que por causa de sus actos en contra de la ley eterna han caído en la ley de causa y efecto, se enredan cada vez más en el amor propio. Fijaos la falacia del amor propio. El amor es algo común porque el amor es algo que tú compartes con los demás, con todas las formas de vida. Por lo tanto, el amor propio, el sentido original, verdadero de la palabra propio, de la palabra propiedad, por eso, como ya os comentaba en alguna ocasión, en la verdad la propiedad privada no existe. La propiedad privada es consecuencia del miedo, la propiedad privada es consecuencia del culto a la escasez, que es una forma de culto a la muerte. Lo que es la propiedad, lo propio de ti, es aquello que te caracteriza. Esa es la verdadera propiedad, la propiedad de un hombre generoso, de un hombre altruista, de un hombre bondadoso, de un hombre empático. La propiedad es algo que comparte con sus semejantes. Por eso el sofisma de la propiedad privada, la falacia de la propiedad privada y las falacias del amor propio, que tienen sentido en un mundo que ha negado esa ley del amor, esa ley de la verdad, esa ley universal, esa ley de Dios, y como consecuencia de esa negación creamos una realidad ilusoria que vivimos como si fuera verdadera, que tiene que ver con el conflicto, con la confrontación, que tiene que ver con el amor propio y con la propiedad privada. Un mundo de hambre, un mundo de miseria, un mundo de actitudes reaccionarias. Entonces, si honestamente queremos trascender eso, y yo creo que estamos en buen camino, ya en el libro, en las 9 cartas de Cristo, del cual hice algunos vídeos hace ya años, se nos dice que se nos da una especie de reconocimiento al tiempo en el cual vivimos, reconocimiento positivo, como ahora todos podemos acceder a conocimientos que antes eran para minorías, como ahora tenemos sentido de los derechos humanos, tenemos un sentido de compasión. Fijaos que hace apenas un par de siglos, e incluso menos, en muchos países occidentales seguía existiendo la esclavitud. Personas trabajaban durante todos los días, durante todas las horas, para personas que los explotaban, que eran dueños de sus vidas. Y eso acontecía aquí, en el contexto occidental, hace apenas un siglo y medio. Hace apenas un siglo y medio, Inglaterra tenía miles y miles y miles de niños trabajando gratuitamente en casas de acogida. Niños que vivían en la calle, supuestamente les hacían un bien, pero lo que hacían eran explotarlos en fábricas para que otros se enriquecieran. De esto os hablo en el vídeo sobre abolicionismo penal que hice ya algunos meses. Bueno, como os comentaba, las almas y hombres que por causa de sus actos en contra de la ley eterna han caído en la ley de causa y efecto se enredan cada vez más en el amor propio, que es el polo opuesto del amor desinteresado, a no ser que el hombre reconozca a tiempo que es hijo de Dios. Podemos revertir esa inclinación, esa realidad que como una bola de nieve que va cayendo por la ladera de un monte nevado, cada vez se va haciendo más grande. Podemos revertirla. ¿Cómo? Reconociéndonos en la divinidad, reconociéndonos como hijos de Dios, reconociendo que la verdad de Dios está presente en todas las formas de vida. Dios es la armonía omnipresente. Dios, la armonía omnipresente, es un ritmo eterno, siempre existente, en sinfonía y sonido. Este es otro punto que a mí me gusta mucho de este libro, ¿no? La relación que establece con el sonido, con la música y la vida, la vibración. Somos vibración, todo es vibración, por lo tanto todo es sonido. ¿Habéis visto eso que se dice mucho en ciencia, ¿no? Que los que lo escuchan por primera vez le sorprende mucho, ¿no? Cuando si una rama se rompe en un bosque donde no hay nadie donde pueda escucharlo, ese sonido suena
Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el sonido no es más que vibración, son ondas. Y es en nuestros receptores auriculares, orejas, a través de un proceso físico, recibimos, somos receptores de esas ondas y luego el sonido se da en nuestro cerebro. Sin embargo, tenemos la impresión de que el sonido, la expresión del sonido viene de afuera, pero eso no es así. Lo que viene de afuera es la vibración, por eso todo es vibración. Dios, la armonía omnipresente, es un ritmo eterno, siempre existente, es sinfonía y sonido. La armonía universal es un aspecto del amor desinteresado. La plenitud procedente de Dios, la vida pura universal, es la sinfonía suprema. El cuerpo humano es la irradiación condensada del alma. El cuerpo humano es la irradiación condensada del alma. Esto, desde mi punto de vista, tiene relación con lo que en algunas ocasiones os he comentado, ¿no? De que el cuerpo, corpus, lo que expresa el corazón etimológicamente, corpus, el cuerpo de bomberos, el cuerpo de la policía, el cuerpo no es algo material de por sí, sino que es expresión de nuestra alma, de nuestro nivel de conciencia. Esto está en relación con lo que aquí se nos dice, con el propio título del libro. Por eso, desde esta idea, tu forma de comer y lo que comes muestra quién eres, se coge un hilo que nos permite la comprensión de toda la realidad humana. El cuerpo humano es la irradiación condensada del alma. Cada uno, consciente o inconscientemente, muestra quién es aquí ahora. No quién es en esencia, no quién es en la verdad, no quién es latentemente o potencialmente o como los quieras llamar. Mostramos los personajes que hemos creado para este mundo, reconociéndonos en la verdad, en la incondicionalidad, en la expansión de la vida, en la ley de la cual os hablaba al principio, o negándola consciente o inconscientemente. Entonces, entre lo uno y lo otro creamos los personajes que se desenvuelven en la vida cotidiana. Los hombres del espíritu, cuya conciencia, a partir de aquí se nos da la referencia de personas que son espirituales, que son todo amor. No para que nos sintamos culpables y sucios, sino para que veamos la grandeza de reconocernos en ese objetivo tan noble de ser lo que verdaderamente somos. Voluntad de ser auténticos. Voluntad de ser auténtico no es impostura, es la voluntad noble de querer ser lo que verdaderamente eres. Los hombres del espíritu, cuya conciencia descansa en lo divino, son hombres interiorizados, reconocen su vida plena en sí mismos. Entonces no reaccionan, que son los que están exteriorizados, no porque sirvan a lo exterior, sino porque se valen de lo exterior para ocultarse a sí mismos sus complejos, sus represiones, su sombra, como bien se dice en la psicología junguiana, ¿no? Para negarnos nuestra sombra, creamos conflictos, fabricamos conflictos con nuestros semejantes, en los cuales vemos elementos que están en relación con esa sombra que inconscientemente estamos negando. Pero los hombres del espíritu son interiorizados, han trascendido esa inercia que es consecuencia de esa negación de la sombra, de ese ocultamiento, de ese conflicto con uno mismo, de esa confrontación, de esa separación que se da en sí mismo al no reconocer esa sombra. Los hombres del espíritu, cuya conciencia descansa en lo divino, son hombres interiorizados. La vida impersonal no es ninguna representación, sino que es inteligencia. La vida impersonal es inteligencia.
No es lo mismo inteligencia que intelecto. El intelecto es una herramienta que usamos para desenvolvernos en la vida. La inteligencia es algo que está en todos, en todas formas de vida. Esto hasta hace unas décadas pues era absurdo, parecía absurdo, era combatido por todos los psicólogos, sociólogos, filósofos, pero a finales del siglo XX ya aparecen las teorías de la inteligencia múltiple, de la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, que en cierto sentido siempre han existido, porque ya hace 100 años, hace 50, 60, 70 años, Isaac Asimov, por ejemplo, en algunos de sus artículos en el cual hablaba de cómo sacaba las mejores notas en los tests de inteligencia, él decía que no se consideraba muy inteligente cuando hacía cada tontería cada momento, como por ejemplo llamar a la puerta y abrir la puerta del armario, que antiguamente eran parecidas a las puertas de las habitaciones, ¿no? Entonces nos hablaba en ese artículo de cómo él era bastante torpe en determinadas cosas. Eso da noticia de que la inteligencia puede ser aquello que dice el test, pero hay otro tipo de inteligencia que no están exactamente en relación con esa inteligencia que podemos medir en un test. La inteligencia divina en el hombre es por lo tanto el logos con mayúscula divino, que sabe todas las cosas, que es todo en todo. Esa es la auténtica inteligencia, la auténtica inteligencia, la inteligencia divina en el hombre. El logos divino que sabe todas las cosas, que es todo en todo. Esta es la idea de la unidad de la cual siempre se habla, ¿no? No se trata de un fundirse, no se trata de un negarse a sí mismo para reconocerse en el otro de manera contestataria, con una falsa humildad. No, se trata de reconocer el valor infinito de la vida en todo, en todo. Entonces no ves diferencias entre afuera y adentro. Entonces tus relaciones, lo exterior es una consecuencia de esa vida interiorizada. Tus relaciones son positivas, entusiastas, aportan, porque no son reaccionarias. La inteligencia divina en el hombre es por lo tanto el logo divino que sabe todas las cosas, que es todo en todo, ¿no? Los hombres del espíritu aspiran llegar a la meta. Los hombres del espíritu aspiran a llegar a la meta. Todo lo que hacen lo cumplen con armonía. La armonía da noticia de que esas personas rinden culto a la vida eterna. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vida. Y como os comentaba anteriormente, desgraciadamente en Occidente impera, aunque seamos inconscientes de ello, un culto a la muerte. Por eso lo convertimos en tabú, por un lado a la muerte, pero en el mismo sentido también rendimos culto a ella, y eso lo podemos ver en muchísimas plazas de toros donde la gente paga, y además bastante dinero, por ver ejecutar a un animal. Y la gente todavía va a las matanzas. Entonces hay una forma de culto a la muerte. Fijaos las procesiones de Semana Santa, en la cual participan millones de personas, con un Cristo crucificado, con un Cristo moribundo, con un Cristo que ya está muerto. Ellos adoran la muerte del Señor, pero no veneran y reconocen, no les rinden culto a la resurrección, que es la raíz de nuestra fe cristiana. La resurrección de Jesús es lo que nos da noticia de la vida eterna. Por lo tanto, ellos en cierto sentido, aunque no sean conscientes de ello, son anticristianos, y esto ya os lo he dicho en otros vídeos, ¿no? Los hombres del espíritu aspiran llegar a la meta. Todo lo que hacen lo cumplen con armonía. Fijaos cómo realmente no es más que una excusa esto del alimento. Porque viviendo en la verdad de Dios, nos alimentamos de una forma y tomamos los alimentos que están conformes con esa verdad. Porque no es algo evasivo. Cuando no vivimos en esa verdad, lo que hacemos es usar nuestra alimentación y la forma en la que ingerimos esos alimentos como algo evasivo.
La vida nos duele y queremos refugiarnos ahí de la misma manera que nos refugiamos en otros ídolos, en otras adicciones mundanas. Todo es sonido, todo es sinfonía. Por consiguiente, el hombre suena conforme a cómo piensa y vive. El hombre, esa es la relación a la cual antes aludía, de la vida con el sonido, con la música. Somos el sonido. O bien contribuyen sus melodías a la elevación de muchos hombres cuando estamos en contacto, cuando nos relacionamos con personas que son auténticamente espirituales, que están inmersos en ese camino interior, pues estamos expuestos a que se nos contagie, entre comillas, de toda esa vibración positiva, ¿no? Esto en el lenguaje que se utiliza en América, por ejemplo, cuando se habla de buena onda, está en relación con ello. La gente buena onda es la gente que transmite esa vibración, la gente que es espiritual, la gente que es auténtica, independientemente de su militancia, porque esas personas espirituales pueden darse estas personas pueden darse en cualquier ámbito, incluso algunas personas que son ateas, que son agnósticas, dan noticia de esa espiritualidad, paradójicamente, porque son nobles y son transparentes. No es lo común, pero puede darse también. El hombre suena conforme a cómo vive y piensa. Me gusta mucho este escrito porque estas personas de vida universal promueven el veganismo, promueven que nos alimentemos con plantas, con cereales, pero no condenan de una manera virulenta a nuestros semejantes, a los semejantes que comen carne, que comen pescado y que basan la alimentación en la ingesta de productos animales, ¿no? Incluso luego en algún punto nos dice, y esto sí que es chocante para muchos veganos, nos dice que si vamos a un sitio, si somos veganos y vamos a un sitio donde están comiendo carne, nos sumemos y también seamos partícipes de ello. Fijaos, eso es lo que choca, lo que chocaría. Pero esto yo, como ya he dicho en algún que otro foro, realmente estamos en un momento en el cual la gente está trascendiendo la necesidad de alimentarse de carne y cada vez se alimenta menos de ella. Entonces, esa represión a la cual se llegan algunos veganos y vegetarianos muy jóvenes que luego abandonan, porque vemos que es bastante general que personas adolescentes o muy jóvenes se vuelvan veganos y luego a los 5 o 6 años dejan de serlo. ¿Por qué? Porque no han tenido una motivación real. Y como ya os decía, que dije en algún foro, la auténtica motivación es espiritual. No querer sumarse a un grupo que está en contra de. Quiero ser vegano para señalar a los cabrones que comen carne. Eso es moverse por el patrón al cual antes aludía, el patrón reaccionario, el patrón que rinde culto a la muerte. Las personas violentas que vemos a veces en determinadas sectas veganas, en determinados clanes, en determinados grupos que a veces son muy jóvenes, no pueden convencer a las personas sensatas de que ellos son sensibles con los animales. Ellos simplemente eligen un tópico para poder combatir, para poder manifestar ese patrón reactivo y ese patrón que necesita ver culpa en los demás porque no vive interiormente, como antes se nos decía de las personas espirituales. Entonces se nos decía que o bien contribuyen sus melodías a la elevación de muchos hombres, o bien envenena su ambiente, su medio ambiente, si su melodía está al unísono con el griterío de este mundo, que exigirá su tributo conforme al yo del mundo. Esto está en relación con lo que nos dice Jesús. El camino de la verdad es estrecho en el mundo, el camino de la mentira, de la ilusión, es ancho, es amplio. Por lo tanto, venimos al mundo e inconscientemente nos adaptamos a una realidad de codicia, de ambición, de conflicto, de culpabilización del otro, pero en nosotros está latente esa esencia que nos permite comprender esos procesos y trascenderlos, y que nos permite emprendernos un camino que nos lleva a ser
transmisores de buena onda, transmisores de buena vibración. Y aquí se nos habla de todo. Fijaos, por ejemplo, lo que se nos dice aquí. La atmósfera de la Tierra está alojada en una capa de la crónica atmosférica que es llamada el yo del mundo. Este mundo, esta Tierra, este planeta de la cual todos y todas somos partícipes, manifiesta también nuestra voluntad, nuestra realidad, nuestra conciencia y el reconocimiento de ella, o la negación de ella. Por lo tanto, no solamente somos partícipes de nuestra madre tierra, como comúnmente se la llama, sino que somos hacedores del alma de la tierra. Ahí es donde está la importancia de la espiritualidad, como antes os comentaba. La espiritualidad en su sentido original, no en el sentido de dogmas, doctrinas, mandamientos impositivos, que son la negación de la espiritualidad. La espiritualidad es libertad, Dios es libertad. Y por eso nos crea en la libertad, y por eso tenemos la libertad de reconocernos en la verdad en la que se nos crea, o de crear personajes que la niegan en mayor o menor medida. Por eso tenemos esa divina, bendita e infinita libertad. Como todo es sonido, también el tomar los alimentos es sonido. Aquí está la relación con la alimentación y por tanto melodía. Conforme a su estado de conciencia, cada uno tomará sus alimentos y reproducirá los sonidos, las resonancias que él ha introducido en sus comidas. Tal como es la imagen íntegra del hombre, su apariencia, así es también el sonido de su conciencia, la melodía de su alma. Por lo tanto, tal como piensa y vive el hombre, tal como piensa y vive el hombre, así elegirá sus alimentos. Entonces, aquí se nos está dando a entender que si trascendemos esa necesidad de alimentarnos de carne permanentemente, es consecuencia de un nivel de conciencia al cual accedemos. No es consecuencia de una represión ni de una militancia en algo político. El veganismo es algo político, eso es mentira. Por eso tenemos muchos veganos auténticos que no se declaran veganos, porque unas personas bastante extremistas, radicales, reaccionarias, han usurpado la idea del veganismo, ¿no? Así elegirá sus alimentos y así será su forma de comer, su forma de alimentarse. Las personas ansiosas que se alimentan, que engordan extremadamente, no disfrutan de la alimentación, tienen un problema emocional, tienen un problema de aceptación y por lo tanto intentan ocultarse y han llegado, algunos, los que tienen este problema, han llegado a un punto extremo, son dignos de compasión. Los modos en la mesa de los que han despertado espiritualmente son cultos, pero no exagerados. No se trata de hacer... Los modos exagerados son los propios de aquellos que se creen superiores a sus semejantes, que no tienen respeto, que no tienen empatía hacia ellos. Entonces es un poco la exteriorización grotesca de ese camino interior. El camino interior que emprendemos nos determina a ser más empáticos, más amorosos, más generosos con nuestros semejantes, no a condenarlos, no a querer ver en ellos el error. Vemos en ellos el error en la medida en la que nos estamos negando en nosotros mismos la conciencia de ese error que está latente en nuestra sombra. Bueno, y ahora voy a dar lectura a los párrafos controvertidos a los cuales antes me refería, ¿no? Los hombres del espíritu, por tanto, no se rechazarán con desprecio los alimentos de carne y pescado, sino que los tomarán en la conciencia de que han sido preparados por la anfitriona con amor, por la anfitriona o por el anfitrión, y con el afán de agasajarles. Y habrá alguien que diga anfitriona, qué machista, pero no es cierto que la realidad en la que vivimos es la de muchas cocineras que hacen la comida. No es esa la verdad. No es esa la verdad de que vamos al supermercado y vemos muchas mujeres y pocos hombres.
por qué determinadas personas quieren negar la realidad. Pero bueno, no es el momento de hablar de feminismo, ya hablé en otros vídeos de este tema, y como se nos comentaba aquí, voy a seguir con la lectura del párrafo. Tomarán estos alimentos armónicamente y agradecidos, van a tomar ese pescado y esa carne con armonía y con gratitud, igual que otros alimentos que correspondan con su postura y madurez internas. Fijaos esto lo controvertido que son puede ser para los militantes extremistas. Se nos está diciendo aquí, y tiene sentido, porque si eres partícipe de algo, lo eres plenamente, si no, no estés allí. Es un tema complicado, ¿no? Pero esto nos permite comprender que ser vegano, ser vegetariano, no comer o comer poco alimentos con carne o pescado, es una consecuencia de un nivel espiritual, de una conciencia, de un despertar, de un trabajo interior. Y aquí se ve, en muchos entornos se ve como al revés, ¿no? Tú eres una persona conflictiva, problemática, y ahora te vuelves vegano. No, dejarás de serlo tarde o temprano. Tu propio cuerpo, que está habituado a alimentos explosivos, que generalmente están en relación con la carne y el pescado, pedirá tarde o temprano ingerir esos alimentos. Y por eso estos veganos y vegetarianos, en virtuales, como yo les llamo, tarde o temprano abandonan ese camino, porque el cuerpo les exige, y por eso su salud incluso está en peligro si siguen sin comer carne o pescado. La base para toda comida es siempre el agradecimiento a Dios por la fuerza creadora. Fijaos la importancia de la oración antes de ingerir los alimentos. Esto nos predispone a que esos alimentos que vamos a ingerir sean ingeridos de una manera ceremonial, ¿no? De una manera que genere células felices, por decirlo así, en nuestro cuerpo. El ingerir los alimentos de manera grosera, de manera rápida, solamente tiene un efecto negativo en nuestros cuerpos, aparte de dar noticias de problemas emocionales que tal vez nos queramos reconocer, ¿no? Que desgraciadamente pues son muy comunes en la vida de estrés y en la vida evasiva que se promueven en Occidente. Ya os hablé en alguna ocasión en el vídeo creatividad y evasión, las dos opciones que tenemos para la vida. En ese vídeo de creatividad y evasión os hablaba de cómo la creatividad está en relación con esa vida interior, esa vida auténtica, esa vida espiritual, mientras que la vida evasiva que se promueve es la que vemos en los entornos discotequeros, ¿no? No es que ir a la discoteca esté mal, ¿no? Pero es los que vemos en los entornos en los cuales hay adicciones al tabaco, al alcohol, a las drogas, o adicciones a la alimentación, o adicciones a no alimentarse, como pasa con personas anorésicas, ¿no? O que tienen bulimia. La base para toda comida es siempre el agradecimiento a Dios por la fuerza creadora que se regala al hombre en forma comprimida como alimento para el cuerpo y el alma. Este escrito también nos muestra algo que alimentarnos es algo sagrado. Como ya en otras ocasiones decía, todo lo que hacemos, todo lo que hace el hombre debe de impregnarse de lo que esencialmente es. La sexualidad es algo sagrado, la alimentación es algo sagrado, el descanso es algo sagrado, el trabajo es algo sagrado. Y la alimentación da noticia de nuestra relación con esta madre tierra de la cual somos partícipes. Por eso es como una oración. Si vemos en nuestro momento en el cual nos alimentamos como una oración, como algo trascendente, algo que... Por eso en los pueblos viejos todas estas cosas cotidianas se vuelven en algo ceremonioso. La ceremonia del té, la ceremonia de vestirse, porque en los pueblos viejos se da esa conciencia ya de la importancia que es interpretarlo todo desde un punto de vista espiritual, y eso nos hace que todo
lo convirtamos en ceremonioso. Antes y después de comer, agradecerán conscientemente a Dios en una oración por todo lo que Dios, la fuerza universal, les da. Cuando se habla de universo, cuando se habla de fuerza universal, nos habla de algo que está en nosotros y de algo que está en todo. Los hombres cuya forma de ser es guiada por la ética y moral espirituales no se sentarán a comer sin asearse, sin afeitarse, con ropas sucias o rotas. Los modos en la mesa de los que han despertado espiritualmente son cultos, pero no exagerados como anteriormente os comentaba. La exageración da noticia de fingimiento, y el fingimiento es hipocresía, independientemente de, como bien decía Oscar Wilde, que la hipocresía es una especie de adoración que se hace por la verdad. Queremos, si fingimos que somos amorosos, si fingimos que somos generosos, es porque verdaderamente queremos serlo, con lo cual estamos dando noticias de nuestra verdad, paradójicamente, en nuestra actitud hipócrita. Los hombres del espíritu ven en los animales a sus prójimos, de esta manera se les llama aquí. Esto no hay que entenderlo como jerarquía, desde mi punto de vista. Sus prójimos no significa que esté por debajo de nosotros. De la misma manera que cuando a nuestros niños o a las personas de generaciones posteriores les llamamos los pequeños, los más chicos, no los estamos poniendo en un nivel jerárquico inferior. A lo mejor los más chicos, pues muchos de ellos saben mucho más que nosotros en muchísimas cosas. Y igualmente los animales también, y hay estudios sobre ello que nos habla de una inteligencia prodigiosa en algunos de estos animales, como es los delfines. Lo que diferencia al hombre, y de esto se ha estudiado mucho, del común de los animales, son las manos. Las manos que son para amar, para abrazar, para escribir poemas, para dar abrazos. Pero también, como decía Silvio Rodríguez, son las mismas con las que se puede matar, las mismas con las que podemos destruir. Entonces esa es la grandeza del hombre. Está en sus manos y está en su palabra. Y eso es lo que nos diferencia de nuestros hermanos, los animales. Nuestras manos y la comunicación tan específica que podemos compartir gracias al lenguaje. El lenguaje no es algo exclusivo del ser humano, pero sí lo es en la manera en la que humanamente se manifiesta. El lenguaje se da en gestos, se da en miradas, y eso también a veces acontece en el reino animal e incluso en ocasiones en el reino vegetal. Cuando la flor, por ejemplo, desprende determinado olor que permite que una abeja se acerque, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no? La esencia de la totalidad está contenida en cada alma y en todas las formas de existencia. Bueno, hablando de los animales, pues también se nos decía que los animales tienen su mundo de sensaciones de acuerdo con su desarrollo y su conciencia. El hombre lo llama instinto. Los animales tienen su realidad sentimental y emocional, que nosotros a veces evaluamos más o menos acertadamente, porque a veces lo pasamos por el filtro de la realidad humana, entonces no comprendemos a los animales. Como los animales perciben y actúan instintivamente, también sienten miedo y angustia cuando los hombres los tratan brutal y cruelmente. De los animales aprendemos muchas cosas, aprendemos la lealtad que le tienen a sus mal llamados amos, que verdaderamente son sus amigos, sus compañeros en esta vida. El amor, el entusiasmo, la alegría, como algunos perros lo vemos, ¿no? Como todo se convierte en alegría por el mero hecho de salir a la calle, salir a jugar. Esa es una forma que vemos como ellos no son exigentes y pueden disfrutar del momento, y esa es una enseñanza que los mismos animales nos dan a los humanos. La esencia de la totalidad está contenida en cada alma y en todas las formas de existencia. La unidad es la ley. Dios es la vida. La esencia de la totalidad está contenida en cada alma. Fijaos que esto es la unidad.
Esto es la armonía. Armonía es sinónimo de unidad. Todo lo que vive, cuando nos hemos sometido a un patrón de separación, ya vemos separación en todo, ya que tenemos necesidad de jerarquizarlo todo. Entonces no comprendemos la verdad de la armonía, porque nos la estamos negando en nosotros. Todo lo que vive es expresión de la fuerza creadora. Es Dios, es unidad, es vida. Todo lo que vive es expresión de la fuerza creadora. Todo lo que vive es Dios. Sois dioses. Eso nos dice Jesús de Nazaret en los mismos evangelios. Somos dioses porque estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre, de nuestro Creador. No porque usurpemos su lugar. Al contrario, justamente al negarnos en esa divinidad es cuando usurpamos el lugar de Dios. Cuando queremos fabricar una creación paralela que no se reconoce en esa creación que está en nosotros. Quien viva en Dios, entonces es desde la negación de Dios. Desde la negación de Dios es a partir de donde competimos con el mismo Dios que estamos negando. Por eso los ateos están siempre hablando de Dios, porque es un referente más significativo para los ateos que para los que tienen fe en Dios. Para los que tienen fe en Dios, viven a Dios en la verdad, y por lo tanto no tienen por qué estar refiriéndose a un Dios que interpretan como ajeno a aquellos que creen creer en Él, o a aquellos que niegan esa creencia. Ellos están en una ilusión, puesto que Dios no es una creencia, Dios es una verdad, y solamente siendo una verdad tiene sentido adorarlo, porque adoramos a las verdades, no adoramos a las creencias. Si yo creo que va a llover, esa creencia para mí no es un ídolo. Si luego no llueve, no pasa nada, no me siento culpable, no me siento que me haya equivocado. Es una creencia que tiene sentido en un plano mundano bastante superficial, y ahí no podemos poner a Dios. Si ponemos ahí a Dios es que lo usamos para confrontarnos, que es lo que acontece con las religiones. En ocasiones se usa a Dios para el conflicto, como excusa de las inclinaciones humanas. Entonces lo convertimos en una herramienta, en un arma de agresión. Entonces los ateos dicen, mirad lo que pasa por creer en Dios, y quieren convencernos de que el problema es la creencia en Dios, es la fe en Dios, cuando verdaderamente el problema está en el ser humano que se niega a sí mismo, en su verdad, en su integridad, y a partir de esa negación tiene inclinaciones compensatorias que expresa a través de ataques. Y eso se da en entornos domésticos, y se da entre pueblos, entre estados, entre religiones, porque ese es un patrón de conducta. Quien viva en Dios sabe de su divinidad, de su existencia como ser humano. Las leyes de la evolución se basan en la ley de causa y efecto, la ley causal. Este es otro punto muy importante. La evolución se basa en aquello que se negaba, como os comenté al principio. Se basa en la ley del karma, en la ley de compensación, en la ley de causa y efecto. Pero esa es la ley que niega la verdad. Por eso Dios no está en el tiempo, y por eso lo mundano sí lo está. Por eso la evolución es real, en la ilusión del tiempo. Y lo vivimos como algo real, y está bien que lo hagamos, pero nuestra conciencia puede ir más allá de lo aparente. La confianza en el matrimonio y en la pareja es la base para el amor desinteresado. Como veis, aquí se nos habla de todo. La confianza en el matrimonio y en la pareja es la base para el amor desinteresado. Solamente mediante la confianza. Fijaos ese cuento de Barba Azul, en el cual pues el autor francés, que no recuerdo la persona, el fabulista que lo escribe, cuenta cómo el marido castiga a su mujer y la mata porque ella ha sido curiosa. Fijaos lo grotesco que es eso, ¿no? Sin embargo, el marido no confía, por eso la pone a prueba. El marido no confía en su mujer, vive relaciones basadas en la desconfianza, y por eso ha asesinado en el cuento, ¿no? Fijaos que supuestamente es un cuento infantil,
en el cuento infantil pues ha asesinado a todas sus esposas. Y la nueva esposa está expuesta a ser asesinada porque ese hombre se mueve a través de la desconfianza, desconfianza que es consecuencia de la negación de sí mismo. Solo mediante la confianza absoluta, la confianza incondicional, que se ofrece mutuamente la pareja y que se basa en el desinterés, es posible abrirse interiormente hacia todos los hombres que piensan y viven de manera similar. Fijaos la idea que aquí se nos transmite. El matrimonio no es para segregarnos y crear un hogar amoroso al margen del mundo, al margen de nuestros semejantes, al margen de la humanidad. No, el matrimonio es para que sea un trampolín, un acicate, para que ofrendemos amor a todos y a todas, para que ese camino espiritual, ese camino interior en el cual estamos inmersos, reciba un impulso. Esa es la razón del verdadero matrimonio. Y cuando se niega esa razón, lo que hace el matrimonio es facilitarnos situaciones de conflicto. Por eso nuestro ex se convierte en nuestra enemiga, en nuestro enemigo. Porque ya desde un principio fue concebida esa relación desde el patrón de la carencia, desde el patrón de la negación de la cual se nos hablaba al principio. Sobre el matrimonio os remito al Evangelio de Felipe, del cual hice varios vídeos hace años, especialmente al final del Evangelio de Felipe, en el cual se nos habla de la cámara nupcial. Y también os remito al vídeo que hice sobre... no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el matrimonio... el apostolado evangélico a través del matrimonio. Y os comentaba cómo el celibato al cual rinden culto los sacerdotes en la jerarquía católica es una negación del auténtico evangelio, que es el del matrimonio, porque hemos venido aquí a relacionarnos. Por tanto, la verdad del amor está en la relación. Entonces, no significa que todos tengamos que tener novia o novio, pareja o parejo. Significa que debemos comprender lo que esto significa. Estamos relacionándonos permanentemente. Yo estoy aquí relacionándome. No me estoy relacionándome con la pantalla de un ordenador, sino con alguien que potencialmente puede escucharme. El que quiera retener a su prójimo, lo perderá. Eso también se nos afirma, ¿no? Esto nos recuerda a lo que nos dice Jung. A lo que resiste se persiste, ¿no? El amor es libertad. El suministro externo de energía no produce a la larga ni salud ni estabilidad para el cuerpo. Al negarnos en esa fuente de energía infinita que está en nosotros y que está en relación con esa aceptación de la ley infinita del amor, de la ley incondicional, de la ley de la expansión, de la ley del servicio, al negárnosla en nosotros, buscamos energía afuera y así estamos expuestos, y es una palabra que se utiliza aquí, a convertirnos en vampiros que quieren robar de nuestros semejantes esa energía que nos negamos en nosotros, y nos podemos convertir en expertos en ese vampirismo. Un hombre con un campo energético débil distrae automáticamente fuerzas en todas partes donde se le ofrezca y en cualquier circunstancia. Me doy dando un poco prisa porque a la hora creo que se me para automáticamente la grabación. El espíritu, Dios, fluye a través del alma y del hombre en la medida en que el hombre piensa y vive en lo divino. En la medida en la que el hombre piensa y vive en lo divino, ese espíritu fluye y se da noticia de él en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras relaciones cotidianas. Lo que el hombre orientado al mundo necesita como apoyo y eco para su propio fin son hombres de su mismo carácter. Lógicamente necesitamos, y es ineludible que lo hagamos, nos relacionamos con personas que están en nuestra vibración. Por eso cuando los atacamos, si es que los atacamos, nos estamos atacando a nosotros mismos. No estamos comprendiendo la verdad de esa relación, no estamos comprendiendo lo que podemos aprender en esa relación. Y queremos sentirnos superiores a aquellos que atacamos. Y de esa forma estamos paralizados.
sin que se dé una progresión en nuestro camino espiritual. Cuanto más sutil es la irradiación de una persona, tanto más pura es su alma. Los hombres con poca flexibilidad espiritual también son inflexibles en su cuerpo y en su manera de pensar. Esto lo vemos más en los varones, nos volvemos rígidos. Si vamos a un curso de baile, como me ha pasado a mí, lo primero que te dicen es relájate, no estés tan rígido, porque nos hemos vuelto como parecemos robots, articulados. No hemos perdido eso que aún conservan los africanos auténticos y los latinos caribeños, ¿no? Esa manera de expresar flexibilidad cuando ellos bailan, ¿no? Cuando ellos se entregan a sus expresiones de alegría y de danza. Los hombres del espíritu son vencedores de sus bajos pensamientos. Los hombres del espíritu han trascendido sus bajos pensamientos, porque los bajos pensamientos son una consecuencia de esa negación de la cual os hablaba al principio. Si tenemos malas emociones, si tenemos malos pensamientos, eso no es que sea una verdad en nosotros, sino que es una consecuencia de habernos adaptado a ese mundo que, como antes os comentaba, se basa en el culto a la muerte, en el culto en un patrón de carencia que tiene ascendente sobre nosotros. Y si no comprendemos esos procesos y si no trascendemos aquello que hemos aprendido, seguimos dando noticia de esa adaptación y seguimos teniendo necesidad de confrontarnos, inercia a confrontarnos con nuestros semejantes. Los ideales y valores de los hombres que se encuentran en niveles de conciencia superiores son los principios de la ética y moral espirituales. Estos hombres tratarán a las formas de vida de la misma manera como desean que su prójimo les trate. ¿Quién desea que el prójimo le pegue o le difame? Trata a tu prójimo como deseas ser tratado, también se nos dice en los evangelios. ¿Quién desea que su prójimo le maltrate? La naturaleza se regala al hombre en su variedad y abundancia. Naturaleza es variedad, es diversidad. Dios está en la diversidad. La unidad no es en monotonía, monotemática. No, ya no somos monos. La unidad está en la diversidad. Somos monos porque somos guapos y guapas, pero la unidad está en la diversidad. La unidad no está en la negación de tu función auténtica, de tu función diferencial. Todos tenemos un rol diferente dentro de este puzzle infinito que es la creación. Entonces la unidad no está en la negación de ese rol. La unidad está en la diversidad. Dios conduce directamente a todo aquel que ha ennoblecido y espiritualizado verdaderamente su naturaleza y su ser. Eso está en relación también con lo que se nos dice en un curso de milagros. Tú continúa en ese trabajo interior que en su momento sentirás la mano de Dios llevarte hacia la liberación, hacia la iluminación, hacia la conciencia total, como lo quieras llamar, ineludiblemente. Y aquí se nos dice eso mismo con estas otras palabras. Dios conduce directamente a todo aquel que ha ennoblecido y espiritualizado verdaderamente la naturaleza de su ser, no sobre la base del fanatismo, sino sobre el principio del pensar y actuar espirituales surge el humanismo verdadero y noble. Humanismo no es lo que dicen algunos ateos anglosajones hoy en día. Humanismo es paradójicamente trascender la condición humana para reconocerse en la incondicionalidad divina. Ese es el auténtico humanismo, porque cualquier otro humanismo es un humanismo de postín, que está en relación con lo que antes os comentaba de los veganos, que tarde o temprano dejan de serlo. Por ello se amplía la conciencia, entonces alma y hombre se ennoblecerán y poco a poco se unirán con lo divino. Saludos en nombre de Dios, hermano Emmanuel, el querubín de la sabiduría divina. Pues con esto concluyo a estos fragmentos que os he dado lectura de este escrito. Tu forma de comer y lo que comes muestra quién eres. Este escrito que os recomiendo. Muchas gracias a todos y a todas, bendiciones, feliz día y hasta una nueva oportunidad.